Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de La Vida Misma. Y ponga atención si usted hace deporte o si también tiene problemas de sobrepeso u obesidad. Esto porque pacientes desde los 40 años están presentando problemas de artrosis. Y para saber más en detalle del impacto que esto tiene en la calidad de vida, no solo cuando somos personas mayores, sino que también en una edad temprana, es que vamos a tomar contacto con el traumatólogo, el doctor José Luis Pulido, también especialista en el tratamiento para la artrosis con células madres. Doctor, muchas gracias por estar en el programa. Valeria, un gusto y muchas gracias por la invitación. Doctor, uno se sorprende de que personas desde los 40 años puedan estar teniendo artrosis o indicios de. ¿Por qué está pasando esto? A ver, primero quizás haya quien tenga confusión qué es artrosis. Describamos, la artrosis finalmente es el desgaste de una articulación, ya es como una bisagra, digo yo, que se está comenzando a oxidar y empieza a dar síntomas. La bisagra en la puerta lo que hace es generar crujido, cruje la puerta. En el caso nuestro es dolor, ¿ya? Y efectivamente lo que dices tú, es decir, la artrosis, el desgaste, uno tiende a pensar que es de paciente mayor, de personas de mucha edad, y que por eso se han ido desgastando y va apareciendo artrosis. Sin embargo, como planteas tú, efectivamente estamos viendo cada vez más gente más joven que está comenzando a presentar artrosis. Y esto ocurre por lo que apuntas tú, es decir, por un lado, por el exceso de peso, o derechamente por la obesidad, es decir, articulaciones de carga. La artrosis más frecuente es la artrosis de rodilla. La rodilla soporta el peso del cuerpo. Si el peso del cuerpo es exagerado, es decir, está con sobrepeso, evidentemente se va a ir gastando antes. Y así encontramos en columna, en caderas, en tobillos y por sobre todo en rodillas, artrosis mucho más precozmente por exceso de peso y obesidad. Y el otro motivo también puede ser el exceso de actividad física. Es decir, eso lo vemos particularmente en pacientes que han sido deportistas profesionales, por ejemplo, ¿cierto? O de alto rendimiento. Pero lo más frecuente que encontramos hoy por hoy, ciertamente, es pacientes con sobrepeso u obesidad, pacientes más jóvenes y ya están presentando síntomas de artrosis, con todo lo que implica. Desgaste es dolor y el dolor implica una limitación. Limitación en tu posibilidad de moverte, de realizar cosas, de trabajar, de recrearte, etc. Es decir, hay una disminución en lo que es tu calidad de vida. Qué ironía que las personas que tienen el hábito de hacer deporte también se exponen a esta afección. Pero vamos al tema de las personas con sobrepeso. O también, como dice usted, de frentón padecen obesidad, esta lamentable enfermedad en la que nuestro país, valga la redundancia, también marca una referencia en términos de obesidad, como digo, y también en una edad muy temprana, que son los niños. Pero, ¿cuáles son las señales de alerta, doctor, cuando uno ya tiene que decir, este dolor no es normal? Porque puede dolerme la rodilla, pero la persona puede pensar que no es tan grave. Yo te diría que tiene que ver básicamente con el tiempo en que me duele. Ejemplo, es decir, es normal que si yo no tengo mucha actividad física y un día se me ocurra caminar mucho, ese día que con dolor por un rato, ¿ya? Pero si ocurre de que esto es una cosa frecuente, es decir, no es una cosa aislada, una vez al mes o una vez al año, sino que es algo que se empieza a repetir, que todas las semanas, 1 o 2 días, me empieza a aparecer dolor sin una causa aparente, no me he golpeado, no he hecho un desarreglo de una gran caminata o de una gran exigencia. Es decir, sin mediar un factor al cual uno pueda echarle la culpa. Y comienza a repetirse este episodio de dolor una y otra vez. Hay que consultar, porque evidentemente lo más probable es que estemos en presencia del inicio de una artrosis. Y como todas las cosas, es mucho más fácil, simple y eficiente tratar las enfermedades cuando están partiendo que cuando están ya absolutamente declaradas.
Uno tiende a pensar que la artrosis necesariamente se trata o se resuelve cuando ya está avanzada con una prótesis o con una cirugía. Sin embargo, hay un tratamiento, no sé si alternativo, es correcto decirlo así, pero en lo que usted es especialista y tiene que ver con células madres. ¿Cómo o cuándo un paciente sí puede acceder a esta opción? Mira, hasta hace poco tiempo atrás, antes que existieran las células madre como opción de tratamiento, las únicas opciones eran, si tienes una artrosis, hablemos de la artrosis de rodilla, que es la más frecuente. Si tienes una artrosis de rodilla, si es poquito, bueno, simplemente cabía darte indicaciones de bajar de peso, un poquito de kinesiología, algún antiinflamatorio y alguna pastilla para la artrosis. Cuando la artrosis es poquita, eso muchas veces basta. Pero después de eso, cada vez es menos eficiente. Es decir, mientras más aumenta la artrosis, ese tratamiento simple es más deficiente. Y ahí no cabía más opción que esperar hasta que la destrucción de la rodilla fuese tal de que lo que había que hacer simplemente era ponerle una prótesis. Pero es un camino largo hasta llegar hasta una prótesis en el cual el paciente sufre por años una limitación en la marcha y en la calidad de vida que tiene. Mayores tratamientos no había. Desde hace alrededor de 13, 14 un tratamiento nuevo, que es el tratamiento de células madre, y ha revolucionado absolutamente el tratamiento de la artrosis. Además de ello, un tratamiento simple, sin complicaciones, es simplemente una inyección y los resultados son notables y muy duraderos. Doctor, y en ese sentido, ¿puedo calificar yo que tengo artrosis a los 40 años, así como también el paciente de una edad más avanzada, 70, 80? ¿Hay un límite de edad para poder acceder a este tratamiento? No hay una limitación al uso de células madre. Es un tratamiento que está abierto a todo tipo de pacientes, pacientes de toda edad, jóvenes, adultos mayores, pacientes seniles incluso, y yo diría incluso pacientes seniles con artrosis avanzada que podrían ser fácilmente calificables de indicación de prótesis, pero por otro lado un paciente muy mayor que tú le estás pensando en poner una prótesis, una cirugía súper grande, compleja, difícil, con complicaciones, incluso con riesgo de muerte. Entonces, el plantear una solución bastante más simple y exenta de riesgo como el tratamiento de células madre hace que, como decía, este tratamiento esté abierto a pacientes de toda edad y de todo grado de artrosis. Es decir, un paciente que tiene una artrosis importante perfectamente puede postergar la llegada hacia una prótesis usando el tratamiento con células madre. El tratamiento de células madre habitualmente uno ve que tiene efectos duraderos por varios años, 5, 10 años, y quizás puede llegar a 15 años y más. Eso le iba a preguntar, porque lo que uno sabe, y usted me sacará del error porque no soy especialista en medicina, las prótesis generalmente se recambian en algunos casos. Todo depende obviamente del paciente. Con el tratamiento de células madres, ¿se puede volver a poner esta inyección? Estoy pensando en pacientes jóvenes, 50 años, 40 años, que a los 55 o cerca de los 70, ¿van a requerir nuevamente la célula madre o no necesariamente? Mira, la pregunta es súper buena, súper interesante el punto. Las prótesis tienen varios problemas, es decir, son cirugías grandes con riesgos de complicaciones e incluso de muerte. Y tienen una duración limitada, no duran eternas. Es decir, una prótesis, hagámoslo matemático, como que durase un periodo exacto, que es variable en verdad de una persona a otra, pero ponle que dure 10 años. A los 10 años, la prótesis se suelta y hay que reoperar al paciente con todos los riesgos nuevamente y volver a ponerle una segunda prótesis. Habitualmente se puede poner una segunda prótesis. Hay pacientes que no, el hueso no permite una segunda prótesis. La segunda prótesis, si la primera duró 10 años, la segunda va a durar 8 o 7, es decir, dura menos.
Y después de una segunda prótesis, es muy raro un hueso que admita una tercera prótesis. Por tanto, es un camino sin salida. Y hasta ahí no me llegó, no puede caminar más. A diferencia de ello, el tratamiento con células madre es un tratamiento que se puede hacer todas las veces que sea necesario. Es decir, si le ha de durar 10 años y a los 10 años vuelve a tener molestias, se puede poner a los 10 años. Y a los 20, o una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta vez. No tiene un deadline, una línea de corte en la cual ya no se pueda poner más. Se puede poner eternamente, cada 5, cada 10, cada 15 años, cada vez que sea necesario. Perfecto, queda súper claro en ese sentido y también es un alivio para quienes están iniciando lamentablemente el camino de la artrosis, pero hay una alternativa que se sugiere también para evitar entrar a pabellón. Así que en ese sentido es una muy buena noticia. Ahora bien, el acceso a ella, ¿cuánto dura? Cuéntenos un poquito más para que la gente se imagine cómo funciona este tratamiento. Correcto. Mira, el tratamiento es un tratamiento muy simple, es un tratamiento que no requiere un pabellón. Esto se hace en una sala de procedimientos o en una consulta incluso. Es decir, simplifiquémoslo, es una inyección, es con anestesia local, prácticamente sin dolor, se inyecta células madre. Estas células madre se obtienen de un banco de células madre. Es decir, no es que haya que operarte y extraerte tejidos a ti para de ahí obtener las células madre. No, se obtienen de un banco de células madre. Entonces, el procedimiento es muy simple. Es, en términos simples, una inyección, ¿ya? El efecto que uno obtiene es que el tratamiento, las células madre lo que hacen es regenerar el tejido desgastado. Es decir, lo dañado lo recupera. Y eso es un proceso que demora entre 30 y 90 días. Dicho de otro modo, al mes, entre el mes y los 3 meses, tú obtienes el resultado que vas a obtener con las células madre. ¿Cuál es ese resultado? Dependiendo de varios factores, qué grado de sobrepeso tengas, qué grado de artrosis tengas, es el resultado. Pero en condiciones habituales, uno puede presuponer que el 80% de los pacientes quedan con 0 dolor. Y los que no quedan con 0, el 20% restante, quedan con mucho menos dolor. Es decir, lo más probable es que quedes sin dolor. Yo comencé a hacer esto hace 9 años, poco más de 9 años, y los pacientes que han quedado sin dolor siguen sin dolor al día de hoy. ¿Cuánto dura? No sabemos, pero ciertamente años, 5, 10, 15 años quizás. ¿Y qué pasa con el muy post? eficiente y muy duradero. Perfecto. Es una muy buena noticia, sin duda, para el área de la salud y también para los pacientes. El post. Podemos hablar de postoperatorio para quienes saben lo que significa entrar a pabellón por esta afección, pero aquí no hay postoperatorio. Entonces, ¿cuánto dura? Quizás hay que tomarse un descanso, hay que pedir licencia médica. Cuéntenos un poquito ese detalle en la logística cotidiana, en lo habitual, digamos. Mira, lo habitual es que sea simplemente dicho de una forma simple. Yo le pongo la inyección el día 1 de enero y el día 2 de enero tú te sientes igual que el 31 de diciembre. Es decir, no sientes ninguna alteración, ni en positivo ni en negativo. Y comienzas a sentir los alivios habitualmente alrededor de los 30 días. Es decir, en este ejemplo del 1 de enero, el 30 de enero. Y entre el 30 de enero y el 30 de marzo vas a obtener tu máximo de resultado. Es decir, si vas a quedar con 0 dolor, el 30 de marzo ya vas a estar con 0 dolor. Perfecto. Si vas a quedar con un 20% del dolor que tenías, eso lo vas a obtener el 30 de marzo. Perfecto. Es decir, a lo que llegaste al 30 de marzo, lo más probable es que no avances más. No logres reducir aún más el dolor. O sea, además es más rápido. Además es más rápido. Doctor, rápido, sí. Vamos a seguir conversando sobre este tema a la vuelta de esta pausa. Pero antes, ¿le gusta a usted la literatura? Me encanta la literatura. Sí, bueno, mucho. Yo le voy a recomendar 2 de nuestros amigos de Editorial Planeta. Miren qué hermosa esta portada de la Ilíada de Homero, que marcó, como ustedes saben, el comienzo de la literatura griega.
Y también les quiero recomendar, este es un clásico ilustrado. Absolutamente. Ni promiscua ni cornuda, tengo papiloma, escrito por la periodista Consuelo Silva, quien desde su experiencia personal nos acerca a lo que es tener un VPH, un virus de papiloma humano, cómo se lo detectan, cuál es el camino recorrido antes de iniciar un cáncer cervicuterino. Un muy buen libro, fácil de digerir y que sirve de experiencia para todas las mujeres, y la importancia de realizarse un PAP. Ambos de editorial Planeta, así que súper recomendados para ustedes. Y ahora nos vamos a una pausa y seguimos a la vuelta conversando con el doctor José Luis Pulido, traumatólogo experto en el tratamiento de células madres. Y antes de seguir conversando sobre la artrosis en pacientes desde los 40 años, los quiero invitar a revisar este capítulo en www.biobiotv.cl y también ingresar a la página web del programa www.lavidamisma.cl. Doctor, antes de irnos a pausa estábamos hablando del postoperatorio. Correcto. Sí, lo que te Para que cerremos la idea. Cierto. Esto finalmente no es una cirugía, por lo tanto no hay propiamente tal un postoperatorio. Pero sí, ¿qué es lo que ocurre tras este procedimiento? Esto es un procedimiento, como relataba, es una inyección. Habitualmente no ocurre nada, por lo tanto la vida continúa igual, ¿ya? Los primeros días. Los efectos recién se notan tiempo después, como decía, habitualmente después de los 30 días. La única excepción a ello es que algunos pacientes, pocos, afortunadamente, una vez hecho el procedimiento, volvamos al 1 de enero, que lo hubiésemos hecho, puede ese mismo día, 1 de enero, generar un proceso inflamatorio reactivo en la articulación, en este caso, si fue la rodilla, en la rodilla pinchada, ¿ya? Es decir, hablemoslo en simple. En las pocas horas de pinchada la rodilla, ese mismo día, 1 de enero, puede inflamarse y doler. Y en ese sentido, generar un fenómeno de limitación física por dolor durante habitualmente 2 días, 3 días. Después de lo cual, con reposo y algún antiinflamatorio y analgésico se quita. Y después sigue sin ninguna modificación a lo que tenía previo al 1 de enero, ¿ya? Vamos a recomendar entonces que al menos en esa fecha no sería recomendable porque el bailoteo de Año Nuevo no lo va a tener. Efectivamente, ya hay que hacerlo después del bailoteo, claro, porque si no quizás se pierda el baile. Pero bromas aparte, en resumen, a lo que apuntabas tú, el postoperatorio es 0. Es decir, salvo estos pocos pacientes, ¿qué es lo que yo sugiero a mis pacientes? Les digo, se lo voy a hacer, inventemos, ahora cambiemos la fecha al 1 de febrero. Si lo voy a hacer el 1 de febrero, le sugiero de que tenga los 3-4 días siguientes con la opción que si se le inflama la rodilla, pueda hacer reposo. Dicho de otro modo, no lo programe el día previo a que se va a casar su hija, ¿ya? Perfecto. Ahora vamos a ir a
hablar sobre, porque claro, uno puede pensar, como decíamos en un inicio del programa, que tiene que ver con una edad avanzada o con un tema de obesidad o sobrepeso, pero no necesariamente, porque usted mismo comentaba que también se puede dar en aquellos que tienen una vida saludable, en quienes practican deporte, y ahí uno también tiende un poquito a sorprenderse, porque es como contradictorio. Entonces, hagamos el contexto de qué tipo de deportistas están más expuestos a sufrir artrosis y desde qué edad. Mira, la artrosis y el deporte guardan relación con dos aspectos. Por un lado están las lesiones deportivas, ¿cierto? Es decir, obviamente en la medida en que haya una lesión deportiva, un deporte muy popular es el fútbol, ¿cierto? Que haya lesiones sobre la rodilla a repetición, obviamente estas lesiones pueden ir acumulando desgaste en esta rodilla y por lo tanto un deportista normal que se lesione con lesiones importantes o múltiples lesiones, quizás no tan importantes, pero varias, puede ir desarrollando una artrosis. Entonces, uno es el deporte y las lesiones. Y lo otro es el deporte en la exageración, por decirlo de algún modo. Le hace el deportista profesional. Bien sabido es que los deportistas profesionales, ejemplo, los tenistas, terminan retirándose y porque terminan muy dañados. Es decir, no pueden, ciertamente un deportista profesional es alguien que disfruta tremendamente de lo que hace, es lo que sabe hacer y además es lo que le reporta sus ingresos. Sin embargo, ¿por qué se retiran jóvenes? Porque simplemente el cuerpo no les da más. Es decir, el desgaste por la sobreexigencia es muy alta. Resumen, el deporte es bueno, pero el deporte puede dañar ya sea por lesión o por sobreutilización. Por supuesto que hay deportes que son más, más fáciles de generar artrosis que otros. Eso le iba a preguntar, porque llevémoslo más al ciudadano común y corriente, al que está o empezando el hábito saludable de hacer deporte o que lleva un tiempo pero no es un deportista de alto rendimiento, por llamarlo de alguna manera. Mira, yo no quiero que se entienda de que yo estoy diciendo que no hay que hacer deporte, por el contrario, yo creo que hay que hacer deporte, pero hay que hacer deporte en forma prudente y por supuesto cuidándose de no lesionar, ¿ya? Y eso es lo que hay que buscar deporte de ejemplo. No sé, el rugby es un deporte muy bonito, pero ciertamente es un deporte bastante brusco y fácil de generar lesiones. Hay otros deportes que lo son mucho menos, no sé, hacer atletismo, por ejemplo, ¿cierto? Correr largas distancias. Eso difícilmente se va a lesionar tanto como jugando un partido de rugby. Por supuesto, si es un deportista de alto rendimiento, es decir, que anda corriendo, no sé, 40 kilómetros todos los días, por supuesto que se va a desgastar. Pero en ese si sentido, una persona normal, no. Ya, pero hablemos del normal, del que entrena 3 veces a la semana para mantenerse saludable o para ayudar al metabolismo, etcétera. ¿Cuál es la recomendación? ¿Cuál es la parte de la prevención que es importante tomar? Definir cierta cantidad de ejercicio, ir a un chequeo previo con un traumatólogo para que le dé indicaciones de qué tipo de deporte es mejor hacer que otro. Yo creo que básicamente lo que hay que hacer es, en primer lugar, no pasarse de listo. Es decir, de repente uno no acude a nadie y simplemente se considera autosuficiente en definir qué hacer, ¿cierto? Yo creo que, pongamos un ejemplo, vamos a un gimnasio. Si vamos al gimnasio, yo creo que la lógica es preguntarle a un preparador del gimnasio cómo ir metiéndome las distintas rutinas del gimnasio, cuáles me ofrece y cuáles me sugiere él. Y de algún modo ir haciéndola de forma pausada, no a tontería loca, porque es la mejor forma para lesionarse esa. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo artrosis o estoy iniciándome en la artrosis y no lo sé? Porque hice caso omiso al dolor de rodilla, por decir algo. ¿Cuándo? Claro, porque la persona del gimnasio o el entrenador personal me puede decir ya vamos a cambiar el ejercicio, pero sin saber lo que uno realmente tiene. Bueno, es decir, ahí el defecto está en no hacerle caso al cuerpo. Yo creo que
Como digo, el dolor, a nadie le gusta el dolor. Pero el dolor no es malo, finalmente no es tan malo. Porque el dolor lo que nos está diciendo es, amigo, por favor, pare, algo está haciendo mal, me está dañando. Y uno tiene que escuchar esas señales y ir a resolver. Si no es capaz de traducir el lenguaje, ¿por qué me está doliendo? Bueno, preguntarle a alguien, ya sea un preparador físico o mejor aún, a un médico, eventualmente a un traumatólogo. Doctor, se nos hizo muy cortita la entrevista, así que denos las indicaciones para ubicarlo, quizás a través de sus redes sociales, a través de un WhatsApp, para que nos dé las indicaciones y poder contactarlo. Mira, mi mayor interés es divulgar esto y ofrezco sin ningún costo responder todas las inquietudes que pudieran surgir a través de los medios sociales. Yo básicamente lo que uso y procuro contestar siempre todas las inquietudes a través ya sea de WhatsApp o a través de Instagram. Por Instagram mi cuenta es Doctor Células Madres y por WhatsApp es el número de teléfono, pero por WhatsApp, porque yo el teléfono en verdad no contesto las llamadas que no conozco los números, pero el WhatsApp lo contesto siempre. ¿Y cuál es el número? ¿Cuál es el número, doctor? El número es el, más 599-441-4234. Repito, 9441-4234. Muchas Encantado gracias. de todas las preguntas que quieran. Muchas gracias, doctor, por este espacio de conversación y de información que le hemos entregado a quienes nos están escuchando o también nos están viendo a través de nuestras plataformas digitales. Así que si usted quiere compartir este capítulo, lo quiere volver a revisar, solo tiene que ingresar a www.biobiotv.cl o también a través de lavidamisma.cl. Muchas gracias y nos estamos viendo en un próximo capítulo.